Hola, muy buenos días. Por favor, me pueden notificar si me escuchan perfectamente mi audio. Buenos días, sí se logra escuchar bien. Vaya, perfecto. Entonces vamos a iniciar exactamente a las 7. Manténganse al tanto. Vamos a esperar unos breves minutitos solo para que inicie la grabación. En cuanto inicie, vamos a comenzar con la clase. Si alguien nos saca de la reunión, por favor, se vuelven a unir. Ya iniciamos con la grabación, entonces vamos a comenzar Se con está la, grabando la con llamada. la clase de este día. Eh, Voy a presentar en pantalla completa y si en algún momento no logra pasar la diapositiva o se queda congelada, por favor me notifican. Bueno, eh, tengan todos muy buenos días. En esta sesión de esta clase, pues vamos a continuar con la clase número 7, ¿verdad? Y el tema que hoy vamos a tratar son los sistemas dispersos. Entonces, cuando nosotros hablamos de los sistemas dispersos, eh, vamos a referirnos a una serie de sustancias que van a tener componentes, de los cuales vamos a ir estudiando en breve. Asimismo, cuando hablamos de sistemas dispersos, tenemos que comprender que estamos hablando de mezclas. Entonces, vamos a iniciar con los objetivos de la clase. Estos objetivos de las clases, pues ustedes los van a tener en su plataforma para que los revisen, los verifiquen y los estudien, ¿verdad? Asimismo, les hago el recordatorio que en las bibliografías ahí va a estar la información de donde ustedes tienen que ir a leer para comprender más a fondo cada una de las cosas que se van a hablar acá. Entonces, vamos a iniciar con esta imagen, ¿verdad? En esta imagen nosotros podemos destacar los sistemas dispersos en el cuerpo humano. En sí, los sistemas dispersos, como ya les mencioné, ¿verdad?
son una mezcla. Entonces en esa mezcla nosotros vamos a tener básicamente lo que es diferentes componentes. Esos componentes van a estar distribuidos generalmente. Estos componentes tienen ciertos nombres, ¿sí? Llámese soluto y solvente. Entonces ahí ya entramos en los términos de disoluciones. Ahora bien, como se muestra en la imagen, ¿verdad? Nosotros tenemos que un cuerpo saludable pues va a tener los diferentes sistemas dispersos. Ahora bien, quiero recalcar algo y que quede bien claro desde este momento, que es el hecho de que cuando hablamos de sistemas dispersos, aquí nos vamos a estar refiriendo exactamente a tres cosas, las cuales son las que ustedes tienen que manejar. Lo que es soluciones, lo que es coloides, lo que es suspensiones, ¿sí? Entonces tenemos que manejar esa parte conceptual. Entonces tenemos que identificar cuándo es una solución, cuándo es un coloide y cuándo es una suspensión. Entonces, cuando hablamos de sistemas dispersos, nos estamos refiriendo a ese tipo de cosas. Y esas pues están en el cuerpo humano. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? La saliva es un sistema disperso. ¿Qué va a contener ese sistema disperso? ¿Qué va a contener esa mezcla? Va a contener agua y va a tener amilasa, que es una enzima digestiva, las cuales van a ver un poquito más detalladamente en otras materias. También tenemos la linfa, que también va a tener agua, va a tener proteínas plasmáticas, glóbulos blancos, la orina, que va a tener agua, va a tener urea, sulfatos, fosfatos y otras sales. Y así también podemos seguir mencionando otro tipo de sistemas dispersos. Ahora bien, como yo les mencioné, dentro de los sistemas dispersos, ¿cuáles son esos tres sistemas dispersos de los cuales tenemos que tener bien claro qué significa cada uno? ¿Cuáles eran esos tres? Menciónenme uno, por lo menos, que acabo de decir. Soluciones, La coloides solución. y suspensiones. Perfecto, esos tres. Entonces, ahora bien, esos tres coexisten en el cuerpo humano. Por ejemplo, la orina es una solución. ¿Qué es una solución? Bueno, una solución va a estar compuesta, lo vamos a ver más adelante, va a estar compuesta de un soluto y un solvente, los cuales no se pueden separar, ¿verdad? Y tampoco pueden ser visibles a simple vista. La orina es un caso de ellos. El solvente, el agua. Los solutos, urea, sulfatos, generalmente desechos del organismo. Ahora bien, ¿y un coloide también es una mezcla, ¿verdad? Es una mezcla en este caso que va a ser homogénea. Un coloide, pues básicamente tampoco lo vamos a poder diferenciar a simple vista, a diferencia de que este, pues básicamente no se va a poder separar tampoco por un filtro, pero sí por una membrana semipermeable. Ejemplo de coloides, el líquido sinovial, que es el líquido que se encuentra entre las articulaciones evitando el roce de los huesos, que va a contener proteínas plasmáticas como soluto y los solventes del agua. Entonces, ese ejemplo es un ejemplo de coloide. Entonces, cuando ustedes escuchen que hay proteínas, las proteínas son coloides, ¿sí? Forman sistemas coloidales, las proteínas. Esto también tenganlo bien en cuenta. Ahora bien, cuando hablamos de suspensiones, de una suspensión nosotros tenemos que saber que una suspensión básicamente va a ser aquella que con el tiempo va a precipitar y también se pueden diferenciar las dos fases, por decirlo de esta forma, ¿verdad? O los componentes que este contiene. Un ejemplo sencillo en la vida cotidiana es la sal, la arena y el agua. Ahí se ven las dos sustancias que forman la mezcla y estos están separados. Ahora bien, en el cuerpo humano existen diferentes mezclas de estos sistemas dispersos. Por ejemplo, la sangre, ¿sí? La sangre nosotros la podemos subdividir de una forma, por decirlo de esta manera, ¿verdad? Entonces, la sangre, ustedes saben que en ella van a haber glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, el plasma. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta la sangre total o todos sus componentes, allí dentro de esa sangre van a haber
suspensiones, van a haber coloides y van a haber soluciones. ¿Quién va a ser la parte de la solución? Las sales que son solubles. ¿Quiénes van a ser la parte de los coloides? ¿Quién dije que era la parte de los coloides? Las proteínas. Las proteínas. Y la parte de las suspensiones, pues eso lo van a hacer los diferentes, el glóbulo rojo, el glóbulo blanco, ¿verdad? Que son las células que van a precipitar con el tiempo. Entonces, hay que entender que cada uno de estos sistemas va a estar con... Entonces, por eso es la importancia de cada uno de estos sistemas dispersos en el organismo. Entonces, esta lámina nos sirve para comprender, saber dónde está cada uno de ellos. Dicho esto, vamos a continuar con la siguiente lámina para entrar a mayor detalle en cada una de ellas. Entonces, ¿qué es una disolución? Una disolución va a ser una mezcla homogénea en la que una sustancia que se llama soluto se va a dispersar. Se va a dispersar, ¿qué significa? Que esta se va a distribuir uniformemente, ¿verdad? En otra llamada solvente. El solvente universal es el agua. Entonces nosotros acá tenemos un ejemplo de una disolución o una solución, que es un suero fisiológico, el cual va a estar conformado por el soluto, que sería la sal, y el solvente, que sería el agua. Asimismo, también tenemos otras soluciones. Al lado derecho de su pantalla, ustedes pueden ver, por ejemplo, agua con sulfato de cobre, que también es una solución. Entonces, ¿cuál era la característica de esto? Que básicamente no lo podemos separar. Si nosotros pasamos esto por un filtro, pasa todo, tanto el soluto como el solvente. ¿Sí? Ahora, hay que tener en cuenta también que por lo general el soluto se va a encontrar en menor cantidad que el solvente, es decir, va a haber menos cantidad de sal que de agua, por lo general. Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, una mezcla de 50 por 50 gramos de sal y 50 gramos de agua, nosotros también tenemos que tener otras características que hacen a un solvente que sea solvente, además de las que ya mencioné, que es el hecho de que tiene que estar generalmente en mayor cantidad, pero también pueden basarse en el hecho de que si nosotros vemos el estado final de la mezcla preparada, por ejemplo, si yo agarro 50 gramos de sal, 50 gramos de agua, los mezclo, el estado físico de esa mezcla va a ser líquido. Entonces, eso me está dando un indicio de que el solvente es el líquido, por lo tanto es el agua. No sé si se me comprendió esa parte. ¿Sí? Ok. Sí. Ahora bien, existen diferentes tipos de solutos y solventes con respecto a su estado físico. Veamos los ejemplos que están ahí. Disoluciones que son gaseosas, disoluciones que son líquidas, disoluciones que son sólidas, ¿verdad? Acá estoy basándome en esta línea de acá. No sé si se logra ver. Eh, entonces, reforzando lo que les había dicho, nosotros vamos a tener un soluto y vamos a tener un solvente. Entonces, en el caso, ¿verdad? Ustedes fíjense en cada uno de los estados de agregación, de los estados de estado físicos, perdón.
¿qué significa esto? Nosotros tenemos que ver la diferencia, ¿verdad? Veamos la reacción química que está abajo. Vemos el ácido fluorhídrico acuoso. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Nosotros podemos ver que sí se va a disociar una pequeña cantidad en iones hidrógeno y en iones fluoruro. Pero ¿qué va a ocurrir? Si se fijan, a diferencia de esta reacción, aquí hay una doble flecha, a diferencia de la anterior, donde hay una sola flecha. Entonces, lo poco que se disocia en este compuesto, a la misma vez también puede volver a formar el compuesto. ¿Sí? Es decir, el hidrógeno y el flúor pueden volver a unirse para formar ácido fluorhídrico. Entonces, yo no voy a tener la disponibilidad de esos iones como tal, mayoritariamente, sí en pequeñas cantidades, por eso es débil. Pero generalmente lo que va a ocurrir es que la molécula como tal va a separarse, ¿sí? No en sus iones, sino que como molécula. Ahora bien, a nivel de laboratorio, a nivel experimental, ¿cómo se va a identificar esto? Pues cuando nosotros tengamos un electrolito débil y lo pongamos en el sistema que ya expliqué, ustedes van a ver que el foco va a encender apenas, bien suavecito. ¿Por qué? Porque no está pasando corriente eléctrica a través de los iones, o sea, los iones no están disponibles para mover esas cargas. Entonces, esa es otra característica de cómo nosotros podemos clasificar, ¿verdad? Los solutos en una solución. Y los no electrolitos. Sencillo. Un no electrolito se disuelve como molécula en una disolución acuosa, totalmente. Es decir, no va a disolver, no va a transmitir la corriente eléctrica, no va a haber paso de corriente eléctrica a través de iones porque no van a haber existencia de iones. Por ejemplo, la sacarosa. Ustedes disuelven la sacarosa en agua, ponen el foquito y van a ver que no va a pasar corriente eléctrica. ¿Sí? Tabla de resumen de lo que acabamos de ver. Clasificación de los solutos en disoluciones acuosas. Un electrolito fuerte, ¿qué va a suceder? Se disocia completamente. Un débil se disocia parcialmente. No electrolito no se disocia. Ejemplos. Ahí ustedes tienen una serie de ejemplos, ¿verdad? Y desconducen la corriente eléctrica. Vamos a continuar con la siguiente lámina. Ahora, ¿cuál es la importancia de esos electrolitos? Porque los estamos estudiando, porque es necesario conocerlos. Pues vean, los electrolitos también existen en el cuerpo humano. ¿Sí? Que ya vimos que van a estar formando una disolución, ¿verdad? Como tal. Entonces, tenemos, por ejemplo, iones sodio, iones potasio, iones cloruro. Por ahí existen otros iones también, los cuales pues no se mencionan, ¿verdad? Pero sí existen, por ejemplo, el bicarbonato, el fosfato, que son muy importantes también. Entonces, ¿por qué el ion sodio es importante en el organismo? Bueno, el ion sodio lo que hace es regular el contenido de agua en el cuerpo. Va a transportar también, sí, impulso eléctrico a través del sistema nervioso. Ahora, yo me recuerdo que sí, en la primera clase parece que le dijeron dónde se encuentra el ion sodio en la célula, fuera o dentro. Fuera. Para afuera. Y el ion potasio Dentro. ¿verdad? Dentro. Y lo que ocurre es que el ion sodio sí ingresa pequeñas cantidades por difusión. Pero lo que sucede es que en la célula lo sacan, eso lo vamos a ver más adelante, y al sacar ese sodio, ¿verdad? Hay un intercambio de sodio y potasio, y eso lo que va a generar es un gradiente eléctrico. Ese gradiente eléctrico es lo que va a generar, ¿verdad?, los impulsos eléctricos a través de los cuales pues, se hacen diferentes actividades celulares, ¿sí? Por ejemplo, los impulsos nerviosos. Ahora bien, también regula el contenido de agua, esto es por ósmosis. Si yo tengo
demasiada concentración de iones sólidos, por ejemplo, en un músculo, lo que va a ocurrir es que el agua va a ir hacia él para intentar compensar la concentración de esas soluciones, y lo que va a suceder ahí es un edema o hinchamiento. ¿Sí? Ahora, hay que tener también un poquito claro, se lo voy a recordar por si acaso lo han olvidado ahorita, es el hecho o si no lo conocen, el hecho de la ósmosis. La ósmosis implica el movimiento de solvente, es decir, de agua a través de una membrana semipermeable para intentar igualar las concentraciones de los iones. Es decir, todo lo que va a ocurrir es que básicamente necesita estar en un equilibrio, necesita que haya igual concentración. Entonces, si yo tengo mayor concentración, ¿verdad?, de iones sodio, llámese, en una parte externa a la célula, entonces lo que va a ocurrir si se aumenta esa concentración es que por ósmosis el agua lo que va a hacer es salir de la célula, ¿verdad?, intentar compensar para que las soluciones tengan esa misma concentración, y eso es lo que me genera, ¿verdad?, la regulación de agua en el contenido del cuerpo. Ahora, el potasio participa en las transmisiones eléctricas, hay la uniformidad de los latidos cardíacos. El yodcloruro pues equilibra cargas, ¿verdad?, de iones positivos, y el control también del equilibrio de líquidos en el cuerpo. Entonces todo esto está relacionado. Ahora les traigo una tablita donde pueden ver que nosotros tenemos cationes y también tenemos aniones, ¿verdad? Y estas son algunas de las concentraciones, esto no es necesario aprenderse, que están en el plasma sanguíneo por el momento, no es necesario aprenderse. Entonces nosotros tenemos, ¿verdad?, algunas concentraciones de iones sodio y algunas concentraciones de cationes, y de aniones. Entonces ustedes vean que al final la concentración total de cationes es 150, eso está en la tablita, y la concentración de aniones total es 150. Es decir, en el mismo organismo estas cargas también tienen que estar balanceadas. ¿Qué ocurre si existe un desequilibrio de esos iones? Pues ahí es donde se comienzan a hacer los problemas, ¿verdad? Y pues eso ya lo vamos a ver también un poquito más adelante. Entonces vean cómo que está interrelacionado todo lo que tiene que ver los sistemas dispersos, llámase soluciones, coloides, suspensiones, con el cuerpo humano. Ahora veamos, este concepto ya lo vimos allá arribita, que era la solubilidad, que coincide, ¿verdad?, con una solución saturada, que es la máxima cantidad de soluto que se disolverá en una cantidad de solvente dada, puede ser en agua, a una temperatura específica. Eso es la solubilidad, pero también tenemos que comprender que la solubilidad del soluto va a depender, en este caso, yo les traigo de diferentes factores. En este caso vamos a hablar de la temperatura. Por lógica, ¿qué nos dice a nosotros qué va a suceder con la solubilidad de los componentes cuando se aumenta la temperatura del soluto? Del solvente, perdón. ¿Qué va a ocurrir? Imagínense que yo tengo, también ahí el ejemplo que está ahí, aparentemente es café listo, ¿verdad?, en agua helada y en agua caliente. ¿Qué va a ocurrir? ¿Dónde es más soluble? En agua caliente. En agua caliente, ¿verdad? Entonces la solubilidad en la mayor cantidad de veces, ¿verdad?, va a aumentar cuando se aumenta la temperatura. Entonces en el gráfico de la derecha nosotros podemos observar la solubilidad de solutos por 100 gramos, ¿verdad?, de agua, de diferentes solutos. Veamos el primer soluto que aparece en la línea verde, el fosfato de sodio. ¿Qué está sucediendo a medidas que yo estoy aumentando la temperatura? La solubilidad también se va a ver, ¿qué? En aumento. En aumento. Ahora vean la que va en anaranjadito del nitrato de potasio. ¿Qué va a suceder cuando yo estoy aumentando la temperatura con la solubilidad? Pasamos de 20
va a 60 y así hasta llegar a 200, ¿verdad? Ahora bien, también aumenta. ¿Qué sucede con el agua? Con el agua, con el cloruro de sodio en el agua. Vean. Es la línea Es estable. es bastante estable, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué ocurre eso? ¿Se recuerdan que yo les explicaba acerca de las temperaturas de absorción y de liberación, ¿sí?, que generan cuando se van formando las disoluciones? Pues bien, el agua tiene básicamente esa suma de pérdida y ganancia de energía casi igual a cero. Entonces, esto me genera que forme una solución muy estable. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él va a ser bien soluble tanto en agua fría como en caliente, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, existen casos donde la solubilidad va a disminuir con el aumento de la temperatura. Se pueden hacer una imaginación o tienen alguna idea de cuál puede ser ese caso. ¿Cuál sería un soluto que al aumentar la temperatura va a disminuir su solubilidad en el solvente? El hielo. ¿Será? El azúcar. La azúcar, la glucosa. ¿Vean? Ahí está la glucosa. No solo vean los ejemplos que están acá. Piensen en uno. Por ejemplo, calidro, las bebidas carbonatadas, la coca, todas esas bebidas así. ¿Qué sucede cuando ustedes, cuando dejan, así es, lo que hacen en agua, cuando ustedes dejan la gaseosa afuera de la refri y se la van a tomar el siguiente día? Ya no sabe, ha perdido el CO2. Entonces, ahí es donde, además de la presión también, ¿verdad? Como ustedes lo vieron, su presión se liberó el gas. Pero también, ¿verdad? La solubilidad, en este caso, al estar fuera de la refrigeración, pues va a, ¿qué?, a disminuir, por lo tanto, se va a liberar. Okay. Ahora hablemos también de una parte que está relacionada bastante con su carrera, que es el caso de las vitaminas que son liposolubles e hidrosolubles. Si ustedes se percatan bien, nosotros vamos a tener aquí solo dos ejemplos pequeños. Ahora, la vitamina A y la vitamina C, al lado izquierdo y al lado derecho respectivamente. Sí. Ahora, la vitamina A, así como la D, la E y la K, van a ser vitaminas solubles en grasas, es decir, liposolubles. ¿Por qué es importante saber que estas vitaminas son liposolubles? Y las vitaminas solubles en agua, por ejemplo, la B y la C, lo son en agua. Ahora, tenemos que abarcar esto o entenderlo desde dos perspectivas. Primero, viendo estructuralmente las moléculas. Segundo, ¿por qué yo necesito saber esto? Vámonos primero al hecho de por qué necesito saber esto. Bueno, Por la toxicidad. en parte, lo que sucede es el almacenamiento, ¿verdad? Por ejemplo, las vitaminas liposolubles, la A, la D, la E, la K, permanecen por más tiempo en el organismo, aunque no se estén consumiendo. Puede haber un tiempo prolongado en el cual se deben de consumir, pero estas van a permanecer en el organismo, ¿no?, en aquellos tejidos que tengan grasa. ¿Sí? Entonces ahí va a permanecer. O sea, no se pierde tan rápidamente, por decirlo de esta forma. Ahora, las vitaminas solubles en agua, esas sí hay que estarlas consumiendo bien seguido. Por eso es que cada rato le dicen, tomen vitamina C, ¿verdad? Porque esa es bastante soluble en agua, o sea, es soluble en agua. Y esto hace que se pierda, que no se almacene con frecuencia en el organismo. ¿Sí? Es importante saber eso. Ahora, ¿por qué unas son liposolubles y otras son hidrosolubles? Ahí tenemos que entrar a ver la estructura química. Ahora bien, cuando ustedes vean ese grupo OH, que en el caso de moléculas orgánicas, o sea, moléculas que tengan carbono y hidrógeno, van a corresponder a un grupo hidroxilo. Ese grupo hidroxilo, ese grupo OH,
va a tender a formar puentes de hidrógeno con el agua. Entonces, este OH es polar, y como dijimos, el agua es polar, semejante, disuelve a semejante. Ahora bien, pero fíjense que en la vitamina A solo tengo un compuesto polar, que es el OH, y de ahí tengo una gran cadena de carbonos y hidrógenos, que es la parte no polar. Eso no se disuelve en agua. Entonces, como es más grande la parte no polar, estamos hablando de la vitamina A, el grupo polar que está al extremo derecho, muy pequeño, pues básicamente no le afecta, ¿verdad? Entonces, por eso es que la vitamina A, la D, la E y la K van a ser liposolubles, por esa gran cadena hidrocarbonatada que tienen. Ahora, en la vitamina C, si se fijan ustedes, la molécula más compacta. Así mismo tiene más grupos OH, grupos polares. Tiene 4, ¿verdad? Ahí se lo observan. Entonces, esa molécula puede formar más puentes de hidrógeno, como el agua. ¿Sí? Entonces, por eso es soluble. Entonces, esa es la diferencia entre vitaminas liposolubles y hidrosolubles. Y la importancia. Continuemos. Ahora, ¿qué más? Veamos de algunas enfermedades, gota y cálculo renal. A ver, todas estas dos enfermedades van a estar altamente relacionadas con el concepto que es la solubilidad, máxima cantidad de soluto disuelto en un solvente determinado a una temperatura dada. Entonces, ¿qué es la gota? Es una enfermedad causada por la acumulación excesiva de ácido úrico en la sangre, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? Bueno, si ustedes consumen, ¿verdad?, demasiadas carnes, esto se va a ver reflejado en el alto nivel de purinas. Eso después son transformadas a ácido úrico. Ese ácido úrico, ¿verdad?, cuando se aumentan las concentraciones de él, no puede ser procesado. Por esto es que comienzan a formarse cristales. ¿En dónde? En el cartílago, en tendones, en tejido blando, y que va a causar inflamación y dolor. ¿Qué va a suceder? Que en este caso, como lo estoy mencionando, la concentración de ácido úrico va a sobrepasar la solubilidad, que es de 7 miligramos por 100 mililitros. En plasma a 37 grados Celsius. Vean, esa es la solubilidad del ácido úrico, 7 miligramos por 100 mililitros. Es decir, si yo me paso de 7 miligramos en 100 mililitros a esa temperatura, yo estoy formando una solución ¿de qué tipo? Sobresaturada. Sobresaturada. ¿Y qué dijimos de las soluciones sobresaturadas? Son inestables. ¿Y qué va a pasar con media perturbación en esa solución? ¿Va a formar qué? ¿Qué me llaman cristales? Va a formar cristales. Entonces, va a formar cristales en forma de aguja que se van a depositar en el cartílago y eso es lo que va a generar dolores. ¿Sí? Entonces, dietas ricas en carne, champiñones, espárragos, frijoles, consumo de alcohol, especialmente la cerveza, ¿verdad? Todo esto va a estar relacionado con la enfermedad de la gota. ¿Sí? Entonces, es importante no excederse, ¿verdad?, con esos alimentos. Es importante también consumir agua, bastante agua. ¿Qué pasa con los cálculos renales? Lo mismo, ¿verdad? Tiene que ver también la solubilidad. Entonces, por eso es que los sistemas dispersos en el cuerpo son muy importantes. Y esto es algo bien común. Incluso mi padre hace 2 años, un año, operaron de los cálculos renales. ¿Sí? ¿Qué son los cálculos renales? Son materiales sólidos, ¿verdad?, formados en el aparato urinario. ¿De qué va a estar compuesto? De fosfato de calcio, oxalato de calcio, sales, ¿verdad?, que al final van a aumentar el límite de su solubilidad y lo que va a hacer es precipitar, ¿verdad?, en forma de esos cristales, de esas piedras. ¿Sí? Entonces se va a producir por el exceso de minerales, la falta de hidratación. Entonces, esas piedritas que se forman van a tapar las vías urinarias,
¿Qué va a generar? Dolor intenso, molestias al orinar, posible daño renal del riñón, si no se elimina. ¿Y cómo se elimina? ¿Cómo se eliminan los cálculos renales? Extrayéndolos o con láser. Extrayéndolo, ¿verdad? O si no, con láser también. Hay una que es, no me recuerdo si es electromagnetismo. Son cuestiones de ondas electromagnéticas que lo que hacen es romper esos cristales cuando no son tan grandes, ¿verdad? Para que puedan salir. Si no pueden salir, no pueden ser quebrados, lo que sucede es que tienen que operar, tienen que sacarlos. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan personas que son propensas a esto? Consumir de 6 a 8 vasos de agua diario, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, vamos con los coloides. ¿Qué son los coloides? Dijimos anteriormente en la primera diapositiva que los coloides son mezclas homogéneas que no van a separarse, ¿verdad? Ni van a sedimentar. Entonces los coloides básicamente van a estar suspendidos. Entonces, como tales, como tienen que estar suspendidos, van a necesitar de dos componentes: la fase dispersante, la fase donde se van, la fase que se dispersa y la fase dispersante, que básicamente son los solventes, son una forma de llamarlo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos ejemplos de coloides: la niebla, las nubes, los soles, el polvo, humo, flemas de afinar, ¿sí? Todo eso, queso, mayonesa, todo eso son coloides. Ahora bien, estos coloides, ¿verdad? No se van a separar, no se asientan. ¿Quién dijimos que formaban generalmente los coloides en el cuerpo humano? Proteínas. Las proteínas. Vale. Ahora bien, tenemos que entender que los coloides casi siempre van a estar conformados por proteínas, en las cuales pues, básicamente van a estar suspendidos en agua, ¿sí? Entonces, cuando eso ocurre, nosotros podemos formar o podemos clasificar a estos coloides de dos formas: los coloides hidrofílicos y los coloides hidrofóbicos. Hidrofílicos significa que son o que pueden interactuar con agua, o sea, básicamente, que les gusta el agua. Y los hidrofóbicos, es decir, le tienen miedo al agua, no les gusta el agua. Ahora, ¿cómo es que los coloides pueden estar suspendidos en la matriz, en el agua? ¿Cómo una proteína puede estar suspendida en el agua? Bueno, pues cuando son hidrofílicos, lo que sucede es que los componentes, los compuestos, los grupos funcionales, que los van a ver más adelante, que son hidrofílicos, si son compuestos que son polares, van a agarrarse, a sujetarse de las moléculas de agua, por decirlo de esta forma. Van a interactuar con el agua. Entonces ellos van a estar estabilizados, por eso es que no van a precipitar. Y los coloides hidrofóbicos, en este caso, como no tienen esos compuestos orgánicos donde no pueden agarrarse del agua, entonces lo que sucede es que estos se van a estabilizar por iones, por ejemplo, cloruro de sodio. Entonces estos, recuerden que, como les mencionaba, en el organismo no tenemos mezclas, no tenemos mayoritariamente mezclas puras como tales, es decir, no tenemos solo soluciones, sino que tenemos una mezcla. Estaba mencionando la sangre es una solución, es un coloide y también es una suspensión, ¿verdad? Entonces, estos coloides van a estar estabilizados por los mismos iones que están en la solución. Entonces, así como estos se estabilizan. Entonces, lo que ustedes tienen que tener claro, como les estaba mencionando, es identificar con una solución cuando con coloides, los tipos de coloides, hidrofílicos y hidrofóbicos. Cómo estos se estabilizan, porque estos no precipitan, recuerden, estos se mantienen como una solución. ¿Sí? Tienen bastante similitud con la solución. Lo único que estos sí pueden ser retenidos por membranas semipermeables. Esa es la diferencia. Ahora, vamos con las suspensiones. Las suspensiones, en este caso, van a ser mezclas heterogéneas, a diferencia de las dos anteriores, que eran homogéneas. ¿Sí saben que es una mezcla heterogénea y una mezcla homogénea? Sí. Ok, las mezclas homogéneas van a ser aquellas que
no se va a poder diferenciar. Diferenciar. A simple vista, así es. Y heterogénea es que ahí sí vamos a ver las dos fases, ¿verdad? Los dos componentes de la mezcla. Entonces, aquí lo han hecho de tal forma que se vea, ¿verdad? Para que se entienda qué es lo que está pasando cuando se filtra. Vale. Entonces, veamos aquí. En el Beaker A, nosotros tenemos a los tres tipos. Tenemos un sistema complejo, digámoslo así. Tenemos disolución, tenemos coloide y tenemos suspensión. La suspensión, si bien está al fondo, ¿verdad? Entonces sedimenta. Si alguien tiene una pregunta. Yo tenía una pregunta. Ahorita que veo el concepto de las suspensiones, un buen ejemplo podría ser la horchata, por ejemplo. Sí. Con el tiempo sedimenta, así es. Con el tiempo sedimenta, así es. Entonces, tenemos las suspensiones, ¿verdad? Van a sedimentar. Los coloides, dijimos que iban a quedar suspendidos, ¿verdad? ¿Y cuáles eran las dos formas de suspensión? ¿Cómo eran los dos tipos de coloides que se formaban en agua? Hidrofílico, Hidrofílicos y hidrofóbicos. Por ahí tenemos las disoluciones como tal que van a estar dispersas totalmente. Ahora bien, le ponemos un filtro normal. ¿Qué va a pasar? ¿Quiénes se van a pasar por el filtro? ¿Ya? El soluto. Así es, el soluto de la disolución. Y el soluto del coloide también, para que se vea en este caso una proteína, por ejemplo. ¿Sí? Pasan por un filtro. Solamente ¿quién se queda? La suspensión, el soluto de la suspensión. ¿Sí? Ahora, en una membrana semipermeable, ¿qué va a ocurrir? ¿Quién se queda? ¿Qué sucede en una membrana semipermeable? ¿Quién está saliendo? Hay disolución, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién también no puede atravesar la membrana semipermeable? Los coloides no pueden tampoco, y la suspensión tampoco, ¿verdad? Ok. Va. Vamos a continuar. Y aquí tenemos una tabla de comparación de las tres sistemas dispersos que hemos estado viendo: disolución, coloide y suspensión, ¿verdad? El tipo de partículas, vamos a una disolución, son partículas pequeñas como átomos, iones, moléculas pequeñas. Los coloides, pues moléculas más grandes o grupos de moléculas o iones también pueden ser, ¿verdad? En las suspensiones son partículas muy grandes que pueden ser visibles a simple vista humana. ¿Qué pasa con el asentamiento o la sedimentación, como le estaba llamando yo durante el transcurso de la clase? Bueno, que las disoluciones no se asientan, los coloides no se asientan, ¿verdad? Las suspensiones sí se asientan rápidamente. El ejemplo que se compañero, la horchata, lo deja ahí de mover, se va hacia el fondo. ¿Y qué sucede cuando quiere servir a una persona? Es lo recomendable, agitarlo, ¿verdad? Moverlo para que vaya todo ahí. Entonces, importancia de suspensiones, en este caso es lo mismo. Hay medicamentos que vienen en suspensiones. Entonces usted tiene que hacer una suspensión. Entonces, ¿cómo se lo va a decir a la persona? Si lo va a inyectar o si se lo va a tomar. Agítelo antes de utilizarlo. Ok. Y ahí está la separación, que es lo que estábamos viendo. La separación, en el caso de la disolución, las partículas no pueden separarse con filtro o membranas semipermeables. Salen. Son muy pequeñas. Ahora, para los coloides, las partículas pueden separarse con membranas semipermeables, pero no con filtro. Y en las suspensiones, las partículas pueden separarse con filtro y con membrana. ¿Sí? Eso es lo que estaba ahí, ¿verdad? Ok. Ahora, y como último ejemplo, vamos a ver la cuestión de estas de emulsiones. Ahora, la emulsión en sí, básicamente es un sistema coloidal, ¿verdad? Pero lo que tienen que saber ustedes en este caso es que de un líquido en otro líquido, es decir, el soluto y el solvente van a ser líquidos. Ejemplo, la leche, ¿no? Otro ejemplo, la mayonesa y medicamentos. Entonces, básicamente van a ser
sistemas coloidales, o sea, van a estar suspendidos, puede ser aceite en agua. ¿Y cuál es la importancia de las emulsiones? Bueno, la importancia de las emulsiones es que hay medicamentos que son liposolubles, hay alguna importancia de los liposolubles, que al final pues tienen que ser incluidos, digamos de esta forma, en el organismo, ¿verdad? Por medio de emulsiones. Ahí tenemos dos ejemplos, la bajolinita y la emulsión Ascot. Entonces, esos son emulsiones, ¿sí? Vamos a ver, hasta aquí llegamos. Una clase justamente con ahora. No sé si tienen consultas, en dudas. Gracias. Bueno, entonces, Doctor, yo tenía una pregunta. dígame. Bueno, yo no la entendí muy bien. ¿Cuál es la función de la osmosis? De la osmosis. Vale, lo que sucede es que en la osmosis tú lo que vas a hacer es tener una membrana semipermeable. Entonces, en la membrana semipermeable solo va a pasar el solvente. Ahora bien, ¿hacia dónde se va a mover el solvente? El solvente se va a mover hacia donde haya mayor concentración de soluto. ¿Qué es lo que se busca? Básicamente es igualar las concentraciones. Entonces, es decir, tú tienes, por ejemplo, un beaker. En un beaker pones una membrana semipermeable. ¿Qué va a suceder si a un lado le pones una solución de algunas proteínas? Ya, albúmina, por ejemplo. Ponemos la proteína. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el agua va a tender a moverse a través de esa membrana semipermeable, donde está la albúmina, para intentar igualar las concentraciones. O sea, básicamente lo que vas a hacer es como intentar diluir esto. ¿Sí? No se preocupen que más adelante también van a ver eso, también van a verlo, pero también lo puedes ir a leer en el libro, de lo que están ahí las referencias bibliográficas, ahí va también una parte de eso, ahí se menciona, ahí lean, ahí lo van a entender bastante, y como les digo también, ¿verdad? Van a poder recapitular en las otras clases y también en la asesoría, ¿verdad? Ahí lo vamos a ver más detenidamente, se va a preparar material en base a eso también. No sé si tienen otra consulta, y si no, pues hasta que sería. Buenos días. De los emulsionantes siempre va a haber una tercera que va a ser la que va a unir a las otras dos sustancias. Las emulsiones, una tercera. ¿A qué te refieres con una tercera? Por ejemplo, ahí está uniendo agua con aceite, ¿va? Pero ahí pone la mayonesa como el emulsionante. O sea que la mayonesa está, se podría decir una metáfora, agarrando de la mano al agua y al aceite para que no se separen. Sí, siempre hay una interacción, aunque sea leve, entre las diferentes sustancias de la pero no está técnicamente mezclada, sino que digamos que está unida. Así es, está como disperso. Sí, está disperso en la matriz, ¿verdad? Sí, así es. Bye. Gracias. Bueno. Entonces esto sería todo. Muchas gracias. Feliz día. No, disculpe, tengo una duda. Nada más. ¿Qué es lo que determina que una sustancia sea una suspensión? O sea, ¿qué es lo que determina, por ejemplo,